de proveedores y sobre todo los datos de Fortune y de EGAT. Decirles en primer lugar que Bélgica es el octavo país emisor para España en general y, si no me equivoco, es el quinto actualmente emisor para la pasta. Pues vamos a empezar. Vamos a ver primero un poco la situación macroeconómica de Bélgica. En 2023 creció un 1,4% el PIB, que no está mal, aunque para 2024 se cree que va a bajar al 0,7%. ¿Y por qué subió el 1,4%? Pues fundamentalmente tirado por la demanda interna y por la inversión privada, que digamos aminoró un poco la distribución de las exportaciones, que cayeron bastante. En 2022 los belgas se gastaron mucho dinero del que tenían ahorrado por culpa de la inflación. En 2022 hubo una inflación horrorosa en Bélgica y se gastaron mucho dinero. En 2023 parece que van a ahorrar y en 2024 van a seguir ahorrando y van a llegar a una tasa de ahorro del 14% aproximadamente, lo cual no está mal. En 2024 el crecimiento se va a centrar también en el consumo de los hogares, pero también en la inversión pública, porque en 2024 hay elecciones, entonces está invirtiendo mucho y eso va a tirar un poco del PIB, que no baje tanto, que se quede en el 0,7%, el incremento. El paro está en una situación bastante favorable, 5,6, no es que sea un paro estructural, pero casi. La inflación está completamente dominada y además existe el tema de la indexación automática de los salarios en cuanto hay un incremento de la inflación, con lo cual se puede decir que las situaciones para los viajes son óptimas y eso lo demuestra quizá un poco la evolución del índice de confianza del consumidor, que no deja de crecer desde octubre de 2022 aproximadamente y que se debe a la percepción buena que hay de la economía y el tema de que sobre todo ya no están tan asustados por el tema de que la inflación pueda subir demasiado, que ya ha subido mucho durante los años anteriores. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cuántos viajes? ¿Cómo es el volumen de mercado desde el punto de vista de los viajes? Pues está claro. Suben todos los tipos de viajes. Los viajes totales suben a 23,3 millones, casi 5% más respecto a 2022. Suben los viajes al exterior, un 6,6%, y suben un poquito los viajes al interior, un 0,2%. Los al interior son, sobre todo, a la costa de Picar, hay también mucho a las Ardenas, a las Islas del Arte, pero fundamentalmente es a la costa. Y al exterior vemos que a destinos europeos sube un 5,6%, a destinos limítrofes sube un 10,9% y a España, que tiene una cuota de mercado del 0,4%, sube un 3,5%. En estos números hay que decir ya, pero veremos luego, que los viajes dentro de la propia Bélgica son muy importantes. Sí que es verdad, lo podemos ver aquí, los viajes domésticos frente a los viajes al extranjero en millones. Si ven ustedes lo que pasaba en 2021 y sobre todo en 2021, los viajes internos, como no podía ser de otra forma, subieron, representaban casi un 50% del total de viajes. Ya en 2023 los viajes internos están en el orden del 25%, casi alcanzando ya el 24% que tenían antes de la pandemia. Es decir, se ve que los viajes en el interior tienen un aumento muy pequeñito y además empieza a verse una cierta tendencia a la baja de los viajes internos. Y en cuanto al gasto, el volumen de mercado, vemos que el gasto, el destino, ha subido aproximadamente un 20% y en cambio el gasto, y para el año que viene se prevé un gasto en destino, si este año ha subido un 20%, el año que viene se prevé que suba un 11%, vamos, pero este año, en el 24. Y en cuanto a los viajes internos, el gasto en los viajes domésticos va a subir solamente un 5%. Es decir, actualmente es el 0,5%, lo hemos dicho, en el crecimiento que tienen los viajes en números domésticos y un 5% en gasto, con tendencia, como digo, a la baja. Lo que quiero decir es que los viajes al exterior se están se están lanzando, se están creciendo mucho más que los
capitales belgas, tanto al exterior como al interior. Bruselas capital, que pues bueno, se queda en el 15, y en segundo lugar Valonia, que es la parte, digamos, francófona. Bélgica tiene una población de 11,7 millones de habitantes y bueno, la tendencia a viajar es cada vez mayor. En cuanto a los idiomas, eso lo decía también ayer, la promoción turística allí tiene un doble hándicap, digamos, porque claro, hay que promocionar tanto el francés como el flamenco. El francófono no sabe o no quiere hablar flamenco, el flamenco no sabe o no quiere hablar francés, el francófono oye hablar del inglés y de los 7 mares. Afortunadamente al flamenco, al francófono, el inglés parece que se le puede ir por ahí y no pasa absolutamente nada. Y vemos también que la tendencia de las zonas emisoras, la evolución, Flandes sigue su fase, su tendencia creciente en cuanto a zona emisora de viajes belgas, y en cambio la zona de Bruselas y la zona de Valonia se queda como está prácticamente horizontal, no hay incremento en el flujo de viajes ni se prevé. Estacionalidad, pues como todos mis compañeros, salvo el año 2021, que se ve una cosa muy rara, tanto en las vacaciones de Pascua como en noviembre, a medida que se nos vamos alejando de la pandemia, vuelve a tomarse los patrones tradicionales, que son los de siempre, es decir, concentración de los viajes en el tercer trimestre, fundamentalmente en julio y fundamentalmente en las 2 primeras semanas de julio, el 15% en julio, y en las 2 primeras semanas de julio, lo máximo, y luego en las vacaciones tanto de Pascua, que pueden ser en abril-mayo, y en las vacaciones de Navidad, que evidentemente son en diciembre. También allí las vacaciones de Pascua y las vacaciones escolares en general son diferentes para la comunidad francófona y para la comunidad neerlandesa. Hay un cierto decalaje que viene bien desde el punto de vista de la desestacionalización, que en cualquier caso es muy pequeña porque están muy pegadas, aunque sean en distintas temporadas. Perfil de viaje. Esto es todo con la cuenta de la Asociación Belga de Operadores. La edad media del viajero belga es de 46 años, procede en un 53% de zona urbana. Esto nos está diciendo ya un poco dónde deberíamos hacer producción. La región emisora fundamental, como he dicho, Flandes, al 56%, el nivel socioeconómico es medio, hacen 2,2 viajes al año, fundamentalmente en pareja. Luego veremos las características de los segmentos del viajero belga, en pareja un 46%, la duración media del viaje de unas 3 noches, un 24%. Esto está sesgado, porque como digo, aquí están mezclados tanto los viajes domésticos como los viajes al extranjero. Y está un poquito sesgado, pero bueno, da una idea también de la duración media del viaje. La organización del propio viaje en un 68%. Cuando veamos los datos españoles veremos que es el 80% para España. Cuando veamos el posible segmento que puede venir a Navarra, veremos también que es bastante superior al 68% de organización individual, que lo que aparece como media. Alojamiento de 4 estrellas, un 42%. Esto dependiendo del segmento. También veremos, por ejemplo, que los jóvenes no tienen tendencia a hoteles, que las familias sí, pero también chalets y otras cosas. El que se aloja fundamentalmente en hoteles es el segmento de parejas, pero como veremos ahora. Desplazamiento en vehículo 45% y ahora viene un 38%. Vuelvo a decir que eso está muy sesgado, porque ese 45% de vehículo tiene en cuenta el gran número de viajes tanto en la propia Bélgica como a los países limítrofes. Los países limítrofes, precisamente porque son limítrofes, tienen mucho volumen de viajes en Bélgica, por eso el peso del vehículo. Y, por ejemplo, eso, viajan mucho a los Países Bajos, viajan mucho a Alemania y mucho a Francia, que también es limítrofe. Pero Francia se comporta como país limítrofe para unas cosas y como país limítrofe del Mediterráneo, como puede ser España, para otras. Es decir, Francia, que es nuestro principal competidor en el mercado, es un país, insisto, limítrofe para unas cosas y no limítrofe para otras. Y eso es un peligro desde el punto de vista de la competencia para España. Y los criterios de selección, el precio, la reputación como destino turístico, lo veremos, y la presencia de paisajes naturales. O sea que la presencia de paisajes naturales, pues,
Esto es lo que decía, la segmentación de la demanda. Los que viajan solos tienen un alto poder adquisitivo, viajan de 4 a 6 meses, que es bastante, destinos urbanos, con lo cual nosotros poca estacionalidad, nos interesaría lo de los destinos urbanos malos, alojamiento, bed and breakfast o casas de familias o amigos. Yo creo que eso no interesa mucho, sí, eso, pero... Y el modo de transporte, la vía. Vamos a las familias con niños, poder adquisitivo medio-bajo, bueno, viajan de años, todos prácticamente, corta duración, sol y playa, ocio, actividades deportivas, son los más estacionados de todos, claro, por el calendario escolar, y luego se alojan en apartamentos, hotel sí, pero apartamentos, chalet, etc. Yo creo que el bueno existe, pero claro, depende. El turista que viaja en pareja entre 45 y 64 años, con un poder adquisitivo medio, viajes de corta duración puede ser hasta 7 días. Ocio y cultura, city trips, rural, poca estacionalidad, alojamiento, hotel, modo de transporte, vehículos sobre todo, y avión menos. Bueno. Productos turísticos demandados, pues es un poco lo que estamos viendo durante toda la jornada. Los city trips ganan con el 50%, el turismo gastronómico el 41%, sol y playa el 31% y turismo urbano el 30%. Insisto que, por ejemplo, el sol y playa, es decir, la costa para los viajes domésticos es muy importante. Hemos visto antes que era aproximadamente el 30% del número de viajes domésticos internos. El turismo gastronómico, yo ya lo decía, cuando le preguntas a un belga qué tal han sido tus vacaciones, te contesta: he comido y bebido extraordinariamente. Y ya no te dice más. O sea, que eso da un poco idea de los bon vivant que pueden llegar a ser. Factores de selección del viaje, por supuesto el destino, el periodo, el precio. Vemos naturaleza, alojamiento y experiencias previas, están 56, 52, 51. Gastronomía un 48, estoy hablando del conjunto, del conjunto de viajes belgas, y la temperatura. ¿Qué pasa con España? Nos eligen sobre todo por la temperatura. El 75% de belgas eligen España por la temperatura. A Francia, en cambio, por el periodo vacacional, el 59%. Italia, como no podía ser de otra forma y para desgracia nuestra, por cultura, el 63%. Y en Grecia, temperatura también el 85%. Pero evidentemente el país se elige también por las experiencias previas y, digamos, por la reputación vacacional que tiene el destino. Por la reputación vacacional nosotros ganamos como por oleada. El 75% nos eligen también por eso. Pero por experiencias previas estamos empatados un poquito por debajo de Grecia. Nosotros tenemos un 56% y Grecia, curiosamente, como experiencias previas, tiene un 57%. Que a mí no deja de sorprenderme, pero así es lo que está dando la encuesta. ¿Y qué hace? Pues es que es un poco todo igual. Fijaos que fundamentalmente visitar una ciudad, no grande necesariamente, visitar una ciudad, gastronomía, senderismo, visitar un sitio de valor arquitectónico, histórico, de naturaleza. Yo creo que son patrones que se repiten quizás un poco en todos los países de Centro Europa, quizás más marcados unos que otros en determinados mercados, pero ya veis, es visitar una ciudad, gastronomía y acciones en naturaleza. Vamos a ver qué hacen estos señores para ver el viaje y cómo viajan. La fase previa, la mayoría consulta información del destino en Internet y las fuentes de inspiración, como no puede ser de otra manera, son las recomendaciones de familiares y amigos, las páginas web de los operadores y las redes sociales, los macro o micro influencers, es decir, con organización profesional, lo teníamos por aquí arriba, por cuenta propia es un 68% la organización del viaje y con servicios de un profesional solo un 25%. Y el canal, cuando interviene un profesional, online el 55% y offline un 37%. Y cuando es organización directa, que digo que es un 68%, el alojamiento, como no puede ser de otra forma, online casi el 80% y el transporte casi el 70%. Y más de la mitad reservan conjuntamente el alojamiento y el transporte. ¿Cuotas de mercado? Bueno, aquí un totum revolutum, todos los destinos confundidos, domésticos y al exterior. Gana Bélgica con un
poquito de disminución de cuota, como digo, los viajes domésticos están empezando a crecer un poquito. Luego llega Francia, que es nuestra principal competidora en viajes al exterior. Países Bajos, aquí te llevas tú mucho también, Ignacio, me explicas mucho, por proximidad, evidentemente, igual que Francia. España, Italia y Alemania por proximidad, que también está ahí. Pero es mucho mejor fijarse en el siguiente cuadro, que son las cuotas de viajes al exterior en el periodo medio de 2015-2022, y hay cuota por viajes, por pernoctaciones y por gasto. Por viajes, pues gana Francia, ya son viajes al exterior. Gana Francia con un 33% de cuota de mercado. Evidentemente, en pernoctaciones, la tasa de pernoctaciones es inferior a la tasa de número de viajes por la proximidad. Es decir, son viajes casi como hay muchos de ida y vuelta, no se refleja, como es natural, la pernoctación con el número de viajes. Es inferior el número, la cuota de pernoctaciones con respecto a la cuota de viajes. En España, bueno, y eso pasa evidentemente en casi todos los, evidentemente en casi todos, no, en todos los proximidades. En Alemania, fijaos, cuál es la cuota de pernoctación. En Países Bajos exactamente igual, en fin, está claro que tiene que ser así. Bueno, pongo de manifiesto que la cuota de Francia en número de viajes duplica la de España, ¿eh? O sea, no digo preocupante, pero da un poco de rabia. Y luego, en gasto, pues desde el punto de vista de cuota, yo creo que nosotros estamos bastante mejor situados que Francia, que es mayor que la nuestra, evidentemente, pero yo creo que nuestra cuota de gasto está bastante bien, ¿no? Todo es mejorable. Como veis, somos el segundo con diferencia, pero con diferencia. Conclusiones. Bueno, pues desde el punto de vista económico, la inflación parece controlada, el mercado turístico belga está totalmente recuperado y va a seguir creciendo, crece el número de viajes al extranjero y el gasto de viajes al extranjero, 6,6 el número, 20,3% el gasto, lo cual está fenomenal. La propia Bélgica es el destino favorito de los belgas, ya lo sabíamos, junto con Francia, que es el segundo. España es el segundo destino preferido por los belgas para sus vacaciones, por detrás de Francia. Y las principales actividades que los turistas belgas buscan en sus vacaciones son vistas a la ciudad, gastronomía, playa y senderismo. Lo que se traduce en que los city trips y el turismo de sol y playa y el rural sean los productos más demandados. Aquí se está viendo que todo lo relacionado con cultura, con en fin, todo lo que es naturaleza parece que está creciendo un poquito. Todo lo que tiene que ver con naturaleza parece que está bajando un poquito, lo cual no quiere decir que no siga siendo una de las principales aspiraciones de los belgas, pero sí que es verdad que ciudad, cultura y cosas similares se ve un ligero incremento, y en cambio en naturaleza y deporte se ve un ligero incremento. Y bueno, las reservas online siguen aumentando, eso también está claro. Antes, no sé si lo he recalcado a lo largo de la estacionalidad, cada vez los belgas quieren hacer vacaciones más fuera de temporada. En una de las diapositivas ponía que actualmente más del 50% de los belgas tiende o quiere o pretende o hace sus vacaciones fuera de temporada. Eso no también cada vez más a ver. Y vamos a Frontour, que son los turistas belgas en España. El año pasado tuvimos 2,7 millones, con una variación del casi 10%, estamos ya por encima de los valores de la pandemia, somos el octavo país emisor. Veis que con paquete turístico solamente es un 20%, acordaros, o sea, un 80% digamos el precio individual. Para el conjunto de los viajes belgas, si tenéis el número, estábamos en el 68%, aquí en España es el 80%. Por supuesto, entran sobre todo por el aeropuerto, se alojan fundamentalmente el 72% en hoteles, y los destinos pues son los de siempre: la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. Fijaros en el País Vasco, que puede ser vuestra área de entrada, pues no está nada mal, con un crecimiento del 42% el año pasado. Y si os fijáis en este cuadro, es curioso que Canarias y Baleares, las islas, tienen de crecimiento con respecto a 2022. Eso podría ser una tendencia, podría mostrar una tendencia de que el turista belga va a su playa, pero cada vez menos. El problema es que, en fin, no digo el problema. La cosa es que en el primer trimestre del año se ve que Canarias vuelve a aumentar
por encima del 40% con respecto al primer trimestre de 2023. Entonces, esto que puede parecer una tendencia y que puede realmente ser una tendencia, pues a lo mejor no lo está. Y es que simplemente se está repasando todo y que las islas van a seguir creciendo como hasta ahora, es decir, el sol y el playa. Bueno, esta es la segmentación a la que ha hecho referencia Felipe esta mañana, de los segmentos que tiene el plan de marketing nuestro. Entonces, los segmentos con mayor peso en el mercado belga son el más que mar y el culto. Y pongo ahí, aunque dentro de la demanda de España como destino turístico, los belgas obtienen un peso importante en los segmentos roadies y yoga. Con lo cual, eso para vosotros es una noticia estupenda, porque son los perfiles que se adaptan más a vuestra oferta. Los roadies representan el 6,4% de los turistas del segmento que visitan España. El 6,4% del segmento de roadies que visitan España son belgas, y el YOMO, el 4,7% de los turistas del segmento que visitan España son belgas. Es decir, el culto y el más que más, que sería Solidaria Plus o Solidaria un poquito más, y el culto son los que dominan en el mercado belga, pero tienen mucho peso los roadies y los YOMO, que son los dos. Las conexiones aéreas, yo creo que podemos decir que hemos recuperado las conexiones aéreas que teníamos antes de la pandemia, o más o menos están todas recuperadas, no está mal. De estos 4 aeropuertos, de esos 5 aeropuertos, los importantes son los de Zaventem y los de Charleroi, porque vosotros veis que solamente opera TUI y Fly Belgium. Y el vuestro, el que os interesa a vosotros, es Zaventem, que es un aeropuerto que es de donde está la conexión a Bilbao, que es un aeropuerto que crece sin parar y sin tasa y que tiene bastante buenas perspectivas de que se crezca. El tema de la conectividad, Álvaro hacía la broma hace un ratito, pero es que a lo mejor no es tan broma. Habría que hacerse una reflexión de hasta qué punto queremos conectividades directas y cuántas. Porque lo que nos está enseñando la experiencia de destinos hiper desarrollados turísticamente con ultra, hiper, mega conexiones, quizás nos debería hacer reflexionar y pensar dónde nos tenemos que parar, si nos tenemos que parar, si nos interesan muchas conexiones o no muchas conexiones, directas, estoy hablando, que las tenga Bilbao, pero que tenga 800.000. En fin, yo creo que es un tema de reflexión que en algún momento nos vamos a tener que hacer o vais a tener que hacer. Pero vamos, en cualquier caso, Zaventem va como la espuma, o sea que va muy bien. Principales conclusiones: España es un destino maduro para el turista belga, muy bien. Bélgica fue el séptimo mercado en con más gastos, octavo en viajes y séptimo en gasto. El octavo emisor con una cuota de mercado del 3,2%, las principales comunidades autónomas son las que ya he dicho, y los turistas belgas reservan sus vacaciones en España principalmente en canales online, y un 20% contrata paquete turístico, en general. Y ahora nos vamos, bueno, la principal motivación es seguir. Y ahora nos vamos a vosotros, a Navarra como receptor de mercados extranjeros. Tenemos que Francia es nuestro principal mercado emisor, con una cuota de mercado de casi el 27%. Luego viene Alemania, luego viene Portugal, que a mí no sé por qué, antes de la pandemia no aparece, y de pronto aparece de pronto con un 5%. Estos son los datos de Frontur, que como dice Álvaro, pues en fin, la muestra hay que tener muchísimo cuidado con ellos, pero son también indicadores de centro. O sea, yo soy consciente de que esto es quizá un poco, no bola de cristal, pero en fin, algo te dice. Portugal de pronto aparece ahí con un 5% de cuota de mercado. Bueno, Italia, luego vamos nosotros, los quintos, los Países Bajos que están ahí, que nos quieren alcanzar, pero no, los pobres no pueden, no llegan. Reino Unido, que en fin, y los países nórdicos que tampoco aparecían en el 2019. Si fijáis en la variación, en ninguno, salvo en el resto de Europa, habéis conseguido todavía los valores pre-pandemia. El Reino Unido es el que, entre comillas, lo siento Manuel, peor está. Nos queda mucho por recorrer todavía a Navarra para llegar a los niveles prepandémicos según Frontur, para llegar a los 33.000, 34.000 viajeros, porque yo al que viene a Navarra me gustaría que se me haga más viajero que turista,
34.000 viajeros que tenía el Reino Unido. Nosotros estamos ahí con el que tenéis que recuperar un poquito el 22%, frente a 16, a 12. Italia, en fin, el que peor está es el Reino Unido y luego está Italia y Alemania. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo para recuperar la cuota de pandemia que teníais en esos mercados. En el mío, Francia, en cambio, fíjate, Francia está muy bien, ¿eh? Solamente estáis un 5% por debajo con respecto a la ciudadanía. Y ya vamos a ver las diferencias que hay. Y yo creo que esta es la última ya, o sea que no me vas a cortar. Vais a ver las diferencias que hay. Yo creo que también este es un ejercicio bastante interesante entre las medias de todos los viajes belgas, incluidos los domésticos, y los viajes belgas a otras regiones españolas que excluyen las costas catalanas, las costas de Levante, las costas andaluzas, las islas Gibraltar. Es decir, de la encuesta de APTO he cogido, que es lo máximo, la máxima desagregación a la que se puede llegar, todas las zonas de España que no son ni grandes ciudades, ni islas, ni zonas turísticas puras y duras. Ahí está Castilla y León, está Isla Rioja, estáis vosotros, está el norte de España, en fin, las zonas que no son hiper, ultra, megaturísticas. Y nos encontramos, estas son las medias de las características de los viajes en general, y estas son a otras regiones españolas, para que veáis un poco dónde hay que promocionar y qué es lo que hay que hacer. La organización de todos los destinos, por cuenta propia, es del 68%. Aquí, para vosotros, sería del 87%. ¿Qué quiere eso decir? Que no hay que descuidar, evidentemente, a los canales de comercialización tipo operadores y agencias de viajes, pero que la digitalización y la promoción online pues, es muy importante. En Bélgica únicamente creo que hay una agencia de nicho, un operador de nicho que se llama Terre d'Aventure, que ofrece Bárdenas, senderismo. Es lo único que se ofrece paquetizado, creo, exclusivamente para Navarra. Sí que es verdad que, como dice Álvaro, habrá otras cosas, otros paquetes que habrá Navarra y habrá con La Rioja y con el País Vasco, es decir, como más circuitos. Con servicio profesional, pues exactamente igual, un 25% en general, y para vosotros, pues sí. Cuando hay intervención profesional, bueno, no nos interesa nada. Organización directa. En el online es el 78% todos los destinos y vosotros el 62%. Y el transporte es brutal, es casi el 100%. Es decir, en cuanto a alojamiento online, estáis por debajo de la media, los destinos como vosotros. En cuanto al transporte online, estáis al 100%, súper por arriba. La edad es exactamente igual, la procedencia de Flandes es exactamente igual, procedencia de zona urbana 71%, es decir, habría que promocionar en la zona flamenca, en zonas urbanas en la zona flamenca y a parejas. En familia, fijaos, un 18% a zonas como vosotros, un 21% en general, en cambio en parejas están en un 44%. Hoteles, 53%, y la única mala noticia, digamos, es el gasto. El gasto en general en los viajes belgas es de 1.700 euros y en los viajes a zonas como vosotros, fuera de las zonas turísticas españolas, se queda, no llega a los 1.100 euros, lo que quiere decir que hay que intentar ofertar productos de mayor valor añadido que dejen más dinero en el territorio de las empresas. Y en cuanto a, exactamente igual en cuanto a actividades realizadas, el senderismo es un gran gancho para vosotros, el turismo rural es un gran gancho para vosotros, el visitar un sitio de valor histórico es mayor que la media también, el ciclismo es casi el doble que la media y la gastronomía es brutal, es 3 veces mayor. Es decir, aquí está dibujado las actividades y productos que se deberían promocionar en el mercado belga. Cultura es curioso porque en los destinos fuera de las zonas culturales, ciudades, etc., se busca un 89% de cultura. Otros deportes que incluyen ciclismo se busca el 68%, es decir, como veis el comportamiento es diferente. Y esto da, yo creo, una imagen bastante clara de dónde se debe promocionar y qué se debe promocionar.
por supuesto, el Camino de Santiago estaría dentro de Cultura, que es una de las partes, ¿no? Y ya está, no me habéis avisado. Muchas gracias.